Gracias, presidente. Un saludo a todas y todos los colegas, diputados, diputadas, amigos de la prensa, pueblo salvadoreño que da seguimiento a esta plenaria. Hace 29 años se produjo un hecho histórico que lo comprendemos en los 200 años de República y de Independencia, como fueron los acuerdos de paz que se suscribieron entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El gobierno en representación del Estado salvadoreño y el FMLN en representación de las fuerzas de un pueblo. Es importante destacar, y por eso apoyamos como grupo parlamentario este dictamen que habla del bicentenario y también de la paz en El Salvador, porque es importante destacar que este hecho histórico que queda no solo en la memoria de un pueblo, sino en la misma institucionalidad y en la parte jurídica del país. Acuerdos que tuvieron rango constitucional, como ya hemos valorado en otros momentos cuando estamos conmemorando el Día de la Constitución. La legitimidad de esa Constitución se adquiere con las reformas que se producen a partir de estos acuerdos. El logro más importante que nosotros vemos con los acuerdos de paz es haber puesto final a un episodio prolongado de un conflicto que tuvo sus raíces en la injusticia, en la represión, en la exclusión y en la dependencia. De ahí se derivan los acuerdos de paz. Cuando iniciamos la negociación en el año 90, después de 6 años de diálogos que no producían acuerdos políticos, desde el año 84 comenzamos los diálogos. Pero fue en el 90 en que se inició la negociación. Nos trazamos 4 grandes objetivos. Uno era superar el conflicto por la vía de acuerdos políticos. Esos acuerdos que tomáramos entre las partes y en consulta con la interpartidaria y con sectores sociales y con la comunidad también internacional, iban a permitir el impulso al proceso democrático. También lograr la plena vigencia de los derechos humanos y, por supuesto, de ello derivaría la reunificación o reconciliación del país. La agenda que nos trazamos en esos acuerdos son 10 puntos, de los cuales 6 tienen que ver con toda la sociedad salvadoreña. Fuerza Armada y Seguridad Pública. Era el proceso de desmilitarización que experimentaría El Salvador y la nueva doctrina que acompañaría a la Fuerza Armada y la Seguridad Pública y las instituciones que se derivarían de ello, como era la nueva Academia de Seguridad Pública y la Policía Nacional Civil. Primer punto. Segundo, era precisamente la reforma constitucional que experimentó 37 reformas, que le dio un nuevo papel a instituciones, se crearon otras y se suprimieron otras. El tercer punto fue los derechos humanos, y es uno de los primeros acuerdos que empezaron a ejecutarse para que realmente la población salvadoreña lograra la vigencia plena de estos derechos. Nunca más represión, nunca más presos políticos. También cuarto tema de la agenda era el sistema jurídico, judicial. El quinto tema, el sistema electoral. Y el sexto tema era el problema económico-social.
Los otros 4 puntos tenían que ver con las partes, la separación de fuerzas, reducción del ejército, desmovilización del ejército guerrillero, la programación o calendarización de los acuerdos y también la verificación de los mismos. Pero es importante señalar que 6 puntos estaban vinculados, como lo he expuesto, a la sociedad salvadoreña. Antes no existían las libertades ni se podían ejercer los derechos. A partir de hace 29 años, todos podemos proponer soluciones a los problemas económicos, sociales y políticos del país y no ser perseguidos. Podemos tener diferencias porque la sociedad es diversa y es plural. Esa es la esencia o naturaleza de la sociedad salvadoreña. Y se respeta la opinión diversa. Precisamente la cualidad del diálogo, la concertación y ponernos de acuerdo es algo importantísimo en el funcionamiento del Estado. Porque si aquí en la Asamblea, por ejemplo, hay diversidad de pensamiento, hay pluralismo, los organismos que se eligen, dependiendo de esta Asamblea, representan el equilibrio de las corrientes de pensamiento que son la naturaleza de una democracia. Por eso no hemos vacilado ni un momento en apoyar esta pieza, este dictamen, de que este año que vamos a conmemorar los 200 años de independencia, de república, sea comprendido también como el año de la paz, porque está en riesgo realmente la institucionalidad creada por los acuerdos de paz. Muchas veces se intenta romper el orden jurídico, pero también el orden constitucional. Nosotros consideramos que los acuerdos que conllevan a fortalecer un sistema democrático deben seguir profundizándose para adelante, progresivamente, y no retroceder. No podemos volver a un pasado donde antes tener la estampa de San Romero era un delito y se lo llevaban preso a uno, o no le permitían hacer propuestas o pedir o reclamar el respeto a sus derechos. Por eso consideramos que ese hecho histórico que costó mucho esfuerzo, mucha sangre, exilio, tortura, muerte a este pueblo por lograr verdaderamente sus libertades, debe respetarse y debe ser parte de la memoria de todas y todos, no importa cuántos años tengamos. Lo importante es saber qué ha costado el sistema de libertades. Hoy podemos escuchar a nuestros adversarios decir cualquier cosa, pero eso es lo que se creó. Y muchos dicen, y particularmente el que ejerce la primera magistratura del Estado, que es el presidente, que los acuerdos de paz fueron una farsa, que la lucha de este pueblo fue una farsa. Ese es un irrespeto a la memoria del pueblo que tanto luchó. Y decirles de que precisamente las elecciones en este país, la alternancia democrática que se ha experimentado, es producto precisamente de que funcione el sistema. Antes, la oposición de izquierda o la oposición democrática era inmediatamente llevada a un momento de fraude y no podían ejercer el funcionamiento del gobierno. Lo vimos, lo sentimos y ahora no. Precisamente el resultado último electoral es producto de ese funcionamiento del sistema democrático. Por eso este día nosotros consideramos que es justo que este año se declare año del Bicentenario y de la paz en El Salvador. Todas y todos debemos contribuir a que la memoria histórica, la solución de los conflictos por la vía del diálogo, la concertación y los valores de la tolerancia, ¿verdad?, del entendimiento y de respetar la pluralidad, son la base para una cultura de paz que debemos de fomentar tanto en la comunidad como en la familia, como en el país.
y eso es vital para la integración y la convivencia humana. Muchas gracias, presidente, y cuenten con nuestros votos para que se declare este año el año del Bicentenario y el año de la paz. Muchas gracias.